¿Qué se esconde realmente bajo la máscara de una reina? Cuando pensamos en Isabel I, la imaginación nos transporta a una figura casi mitológica, un rostro de alabastro inmaculado, enmarcado por una cabellera de fuego, y adornado con perlas y rubíes. La vemos como Gloriana, la reina virgen, el faro incorruptible que guió a Inglaterra, a través de su edad de oro. Pero esa imagen, cuidadosamente construida y ferozmente defendida, no era más que una fachada. Debajo de las capas de cerusa veneciana, un maquillaje tóxico a base de plomo, no solo se ocultaban las cicatrices dejadas por la viruela, sino las heridas mucho más profundas de un alma aterrorizada, una mente atrapada en una prisión de paranoia, que ella misma había construido ladrillo a ladrillo, con los fantasmas de su infancia como arquitectos. La historia que se nos cuenta es la de una victoria. La de una monarca que heredó un reino dividido y al borde de la bancarrota, y lo transformó en una potencia mundial que desafió y humilló al imperio más grande de la época. Se nos habla de su intelecto agudo, de su dominio de la política, de su capacidad para inspirar una lealtad fanática en sus súbditos. Pero esa es solo una cara de la moneda, la que se mostraba al mundo, pulida y brillante. La verdad, mucho más oscura y trágica, es que Isabel I, la conquistadora de la Armada Invencible, fue completamente derrotada por sus propios demonios. Esta no es la crónica de sus triunfos, sino el análisis forense del veneno que corrompió su espíritu y pudrió su corona desde dentro. Isabel Tudor, reina de Inglaterra e Irlanda, ascendió al trono en 1558 como un símbolo de esperanza y renovación. Su imagen pública fue una obra maestra de propaganda, la de una gobernante casi divina, casada con su nación, eternamente dedicada al bienestar de su pueblo. Se presentaba como la encarnación de la fuerza, la estabilidad y la pureza en un mundo brutal dominado por hombres ambiciosos y reyes belicosos. Su virginidad no era una carencia, sino su mayor arma política, un escudo que la mantenía por encima de las alianzas matrimoniales que habían destruido a tantas otras reinas. Era la pastora de su rebaño, la protectora del reino, una figura intocable e inmortal en su devoción. Pero la niña que se convirtió en esta diosa viviente, llevaba consigo un legado de sangre y terror. Bajo los ropajes de estado, las joyas deslumbrantes y el peso de la corona, se escondía la pequeña de apenas 2 años que vio cómo el mundo se desmoronaba cuando su propia madre, Ana Bolena, era arrastrada a un cadalso y decapitada por orden de su padre, el rey Enrique VIII. No solo perdió a su madre, sino que fue despojada de su título, declarada bastarda y borrada de la línea de sucesión. Aprendió desde la cuna la lección más cruel de todas, que el amor y el poder eran indistinguibles de la traición y la muerte. Más tarde, como joven princesa, el terror volvería a llamar a su puerta. Su propia medio hermana, la reina María I, la encerró en la Torre de Londres, el mismo lugar lúgubre donde Ana Bolena había esperado su trágico final. Cada día que pasaba en esa fría celda de piedra, Isabel vivía con el miedo paralizante de que el hacha del verdugo también la esperaba a ella. Escuchaba los pasos de los guardias y se preguntaba si serían los últimos que oiría. Esta experiencia no fue un simple obstáculo en su camino hacia el poder. Fue el crisol donde se forjó la paranoia patológica que definiría cada aspecto de su vida y de su reinado. El poder absoluto, lejos de sanar estas heridas primordiales, las infectó. La corona no fue un bálsamo, sino una lupa que magnificaba sus miedos hasta convertirlos en monstruos. La desconfianza se convirtió en su única consejera de confianza. Veía conspiraciones en cada sombra, traición en cada gesto de afecto y una amenaza mortal en cada susurro de la corte. Su mente se transformó en un campo de batalla permanente, donde los fantasmas de su madre decapitada y de su hermana carcelera, libraban una guerra sin fin contra cualquier atisbo de confianza o intimidad. El trono no era un asiento de poder, sino una atalaya desde la que vigilaba a un mundo lleno de enemigos. Esta es la tragedia central de Isabel I, la desmitificación de un icono. La historia de una reina que gobernó un imperio con mano de hierro, pero que nunca pudo gobernar la tiranía de su propio miedo. Es el relato de cómo el trauma infantil, no resuelto y supurante, se convirtió en el arquitecto de su soledad. La pregunta que nos guiará a través de este laberinto oscuro, no es cómo llegó a ser tan poderosa, sino cómo una de las soberanas más formidables de la historia vivió cada momento de su vida como una prisionera aterrorizada, encadenada no por grilletes de hierro, sino por los espectros de su propio pasado. La gloria, para Isabel, siempre tuvo un precio oculto, pagado en la moneda de su propia humanidad.
No exploraremos sus victorias navales ni sus logros políticos, sino el coste psicológico que supusieron. Desvelaremos cómo cada decisión, cada alianza y cada ejecución no fueron simplemente actos de una estadista calculadora, sino las convulsiones desesperadas de una mujer que intentaba exorcizar demonios que la superaban. El trauma no fue algo que superó para convertirse en reina, fue el veneno que moldeó a la reina en la que se convirtió, transformando a la idealizada reina virgen en una déspota aislada y perpetuamente aterrada. Su condición puede entenderse hoy como un posible trastorno de estrés postraumático complejo, una herida psicológica profunda y persistente, originada en los traumas repetidos y relacionales de su infancia y juventud. No era una enfermedad convencional con un remedio conocido, sino una fractura en el núcleo de su ser, que se metastatizó con el tiempo. Cada nuevo desafío, cada nueva conspiración, real o imaginada, no hacía más que echar sal en esa herida abierta, profundizando las cicatrices, y reforzando su creencia fundamental de que el mundo era un lugar intrínsecamente peligroso, del que nadie podía salvarla. Mentalmente, esta herida se manifestó como una desconfianza absoluta y corrosiva hacia todos los que la rodeaban. Sus consejeros más leales, como William Cecil, eran sometidos a un escrutinio constante. Sus pretendientes, venidos de todas las cortes de Europa, eran vistos no como potenciales maridos, sino como potenciales amos que buscaban arrebatarle su poder, y en última instancia, su vida. Desconfiaba especialmente de otras mujeres con sangre real, viendo en ellas un reflejo de la amenaza que su madre representó con acento agudo para Catalina de Aragón, o la que ella misma representó con acento agudo para su hermana María. Esta paranoia la llevó a construir una máscara literal, una barrera física entre su verdadero yo y el mundo. Tras sobrevivir a un brote de viruela en 1562 que le dejó el rostro marcado, su obsesión por proyectar una imagen de perfección se intensificó. Comenzó a usar copiosas cantidades de cerusa veneciana, una mezcla de plomo blanco y vinagre, para crear una tez pálida y sin imperfecciones. Esta máscara blanca se convirtió en su símbolo, una declaración de pureza virginal y juventud eterna. Era un velo de poder, diseñado para intimidar y deslumbrar, para ocultar cualquier signo de debilidad o mortalidad. Pero esta máscara era, en sí misma, un veneno. El plomo de la cerusa se absorbía lentamente a través de su piel, envenenando su cuerpo de forma gradual pero implacable. Su piel se deterioraba bajo el maquillaje, volviéndose gris y arrugada, lo que la obligaba a aplicar capas cada vez más gruesas, en un ciclo vicioso de ocultación y decadencia. Esta es la metáfora perfecta de su existencia. La fachada de fortaleza y poder que presentaba al mundo estaba, literalmente, pudriendo la carne que se encontraba debajo, del mismo modo que su paranoia carcomía su alma. La consecuencia dramática más devastadora de esta prisión mental fue su incapacidad para la intimidad y el amor. Sacrificó cualquier posibilidad de felicidad personal en el altar de una seguridad que, en el fondo, nunca sintió realmente. El matrimonio era impensable. Para Isabel, casarse significaba ceder el control, someterse a un hombre, un eco aterrador, de la sumisión que llevó a su madre a la muerte. Cada propuesta de matrimonio era un recordatorio de su vulnerabilidad, una amenaza a la autonomía que tanto le había costado conseguir, y que defendía con una ferocidad casi animal. Su corte se convirtió en un reflejo de su mente torturada, un nido de espías, aduladores y conspiradores. Fomentaba la rivalidad entre sus cortesanos para mantenerlos desunidos y dependientes de su favor. Su red de espionaje, dirigida por el formidable Francis Walsingham, era una de las más eficientes de Europa, pero también servía para alimentar su paranoia, trayéndole constantemente informes sobre complots reales e imaginarios. Vivía en el centro de una telaraña que ella misma había tejido, pero a menudo se sentía más una mosca atrapada que la araña al mando. La reina virgen era un constructo político pero también una jaula personal. El culto a la virginidad, que floreció a su alrededor, la elevó al estatus de una deidad secular, una nueva Virgen María para una Inglaterra protestante. Poetas y artistas la celebraban como Astrea, la diosa virgen de la justicia. Pero esta deificación la aisló por completo, colocándola en un pedestal tan alto que ninguna conexión humana genuina podía alcanzarla. Era adorada, temida y respetada, pero rara vez comprendida o amada por lo que era, una mujer herida. Sus relaciones personales estaban marcadas por esta dinámica tóxica.
Su amor de la infancia a Robert Dudley fue quizás el único hombre al que verdaderamente amó. Pero su posible implicación en la sospechosa muerte de su esposa lo convirtió en una elección imposible. La relación con él fue una tortura de décadas, un tira y afloja de afecto y sospecha. Nunca pudo entregarse por completo a él, porque el fantasma de su padre le recordaba constantemente el peligro de mezclar el deseo con el poder. El amor, para ella, siempre estaría manchado por la sombra de la traición. Sus violentos ataques de ira se hicieron legendarios en la corte. Podía pasar de una calma glacial a una furia volcánica en un instante, arrojando objetos, gritando insultos, y abofeteando incluso a sus damas de compañía más cercanas. Estos estallidos no eran simples caprichos de una monarca autoritaria, sino las manifestaciones externas de la tormenta incesante que se libraba en su interior. Eran la válvula de escape para una presión psicológica insoportable, el rugido de una mujer atrapada que no podía confiar en nadie, ni siquiera en sí misma. El miedo a la traición se convirtió en el motor de su política exterior e interior. Su tratamiento de los católicos, a quienes veía como una quinta columna al servicio de potencias extranjeras como España y el Papado, se endureció con el tiempo. Las leyes contra ellos se hicieron cada vez más severas, y las ejecuciones por traición se convirtieron en un espectáculo público brutal. Cada complot desmantelado, en lugar de tranquilizarla, solo servía para confirmar su visión del mundo como un lugar hostil donde la aniquilación estaba siempre a la vuelta de la esquina. Isabel gobernó durante más de 4 décadas, un logro extraordinario para cualquier monarca de la época, y más aún para una mujer. Pero cada año que pasaba en el trono, las paredes de su prisión psicológica se hacían más altas y gruesas. La joven esperanzada que había salido de la Torre de Londres para reclamar su corona, se fue desvaneciendo lentamente, reemplazada por una figura cada vez más rígida, solitaria y desconfiada, una prisionera en su propio palacio dorado. La imagen de Gloriana requería un mantenimiento constante y agotador. A medida que envejecía, la discrepancia entre la imagen inmortal y la realidad mortal se hacía más difícil de sostener. Las pelucas se volvieron más extravagantes para ocultar la pérdida de cabello, posiblemente causada por el envenenamiento por plomo. Las capas de maquillaje se hicieron más espesas para rellenar las arrugas y ocultar la piel arruinada. Se convirtió en una caricatura de sí misma, una efigie viviente cuyo propósito era negar la inevitable decadencia del cuerpo y del espíritu. El terror a ser reemplazada era otra de sus obsesiones. Se negaba a nombrar un sucesor, ya que creía que hacerlo sería como firmar su propia sentencia de muerte, creando un punto de reunión para todos sus enemigos. Esta negativa sumió al reino en una constante incertidumbre, pero para Isabel, la seguridad a largo plazo de Inglaterra era secundaria a su propia supervivencia inmediata. No podía soportar la idea de que alguien esperara su muerte, de que el sol de un nuevo monarca comenzara a salir mientras el suyo aún no se había puesto. Esta negación de la sucesión es una de las pruebas más claras de su estado mental. Una monarca verdaderamente segura de su poder y de su legado, habría asegurado una transición pacífica. Pero Isabel no podía ver más allá de su propio miedo. Nombrar un heredero, era admitir su propia mortalidad, una verdad que combatía con cada fibra de su ser. Prefería arriesgarse a una guerra civil tras su muerte, que enfrentar la realidad de que su reinado, como todo lo demás, tendría un final. Su relación con sus favoritos en la vejez siguió el mismo patrón tóxico. El joven y apuesto Robert de Vere, conde de Essex, se convirtió en una especie de hijo sustituto y amante platónico. Ella se deleitaba en su adulación, pero su ambición y arrogancia despertaron sus peores temores. Cuando él la desafió y lideró una rebelión fallida, ella no dudó. Con el corazón roto pero con una determinación de acero, firmó su sentencia de muerte, ejecutando al último hombre, al que quizás había permitido acercarse a su corazón. La ejecución de Essex fue un punto de no retorno. Fue el acto final de una mujer que había aprendido a amputar cualquier parte de sí misma que pudiera ser percibida como una debilidad. Si el amor por Dudley la había atormentado, el afecto por Essex la había traicionado. La lección se reafirmó en su mente con una claridad brutal. El afecto era una vulnerabilidad, y la vulnerabilidad era sinónimo de muerte. A partir de ese momento, la soledad se convirtió en su única y verdadera compañera. Así, la gran reina se convirtió en una anciana aislada, rodeada de cortesanos que la temían más de lo que la amaban. Su corte,
en sus últimos años fue descrita como un lugar melancólico y silencioso, donde el miedo a ofender a la impredecible monarca pesaba más que cualquier celebración. La música y la alegría que habían caracterizado los primeros años de su reinado se habían apagado, reemplazadas por el silencio tenso de una vigilia interminable. La máscara de plomo no solo ocultaba sus cicatrices físicas, sino que también la aislaba del tacto humano. Imaginen una vida sin poder sentir una caricia en la mejilla, sin poder mostrar una sonrisa genuina, por miedo a agrietar la fachada. Su rostro, el principal medio de expresión humana, se había convertido en un lienzo muerto, una barrera impenetrable que la separaba del resto de la humanidad. Era un símbolo perfecto de su estado interior, una reina atrapada dentro de una imagen que ella misma había creado. Su reinado fue, en esencia, una larga y solitaria guerra contra la vulnerabilidad. Cada decisión política, cada estrategia militar, cada acto de crueldad, puede ser interpretado como una maniobra defensiva en esta guerra personal. Derrotó a la Armada Invencible, no solo para salvar a Inglaterra, sino para demostrarse a sí misma y al mundo, que era invulnerable. Pero mientras ganaba batallas en el exterior, la guerra en el interior, la estaba consumiendo lentamente, célula a célula. El mundo la veía como una figura de poder inquebrantable, pero la realidad era la de una mujer que vivía en un estado de alerta constante, incapaz de experimentar la paz. El sueño mismo se convirtió en un enemigo, un estado de inconsciencia donde las defensas caían y las pesadillas podían reinar libremente. Su historia es una advertencia trágica sobre cómo el trauma no resuelto puede corromper incluso la corona más brillante y el espíritu más fuerte. Y en este teatro de miedo y desconfianza, estaba a punto de entrar en escena la figura que encarnaría todos sus peores temores, la que se convertiría en el espejo oscuro de todo lo que Isabel no era, y de todo lo que más temía. Una mujer que no era solo una rival política, sino una amenaza existencial a su identidad. Su propia prima, una reina por derecho propio, cuyo simple nombre se convertiría en la obsesión que la empujaría al abismo definitivo de su paranoia. María, reina de Escocia. La ejecución de su madre no fue un recuerdo consciente para la niña de 2 años y 8 meses, no una imagen nítida que pudiera evocar en sus pesadillas. Fue algo mucho más insidioso, un veneno inyectado en la médula de su identidad, un estigma que la marcaría para siempre. Se convirtió en la hija de la traidora, la descendencia de la adúltera, un recordatorio viviente del escándalo que había desgarrado el reino. Cada mirada de reojo en la corte, cada susurro ahogado cuando ella pasaba, le enseñaba la misma lección brutal. Su propia existencia era una ofensa, su sangre estaba manchada, y su derecho a vivir dependía enteramente del capricho de un padre que había demostrado ser capaz de aniquilar a quienes más amaba. Esta verdad se filtró en sus huesos, convirtiéndose en el cimiento sobre el que se construiría su visión del mundo. Un lugar donde el amor era el preludio de la muerte. Su infancia no fue el refugio dorado de una princesa, sino un laberinto de incertidumbre y humillación. Despojada de su título, declarada bastarda por el mismo parlamento que un día la aclamaría, fue empujada a los márgenes de la vida cortesana. Vivía en una especie de limbo, una existencia prestada, siempre consciente de que su estatus podía cambiar con el próximo matrimonio de su padre, o el nacimiento de un nuevo heredero. Esta inestabilidad constante forjó en ella una astucia prematura, una habilidad para observar, para escuchar, para medir el temperamento de quienes la rodeaban, y adaptarse a sus vientos cambiantes. Aprendió a no apegarse a nada ni a nadie, a construir muros internos mucho antes de tener poder para construir los externos, porque todo lo que se le daba podía serle arrebatado en un instante. El primer y quizás más formativo encuentro con la traición del afecto llegó en su adolescencia, en la figura de Thomas Seymour, el nuevo marido de su madrastra Catalina Parr. Seymour, un hombre ambicioso y carismático, vio en la joven princesa una escalera hacia el poder. Sus atenciones, inicialmente paternales, se deslizaron hacia un territorio oscuro e inapropiado. Entraba en su dormitorio por las mañanas, la perseguía por los pasillos en juegos que de inocentes no tenían nada, le daba palmadas en las nalgas, y la halagaba con una intensidad que la confundía y aterrorizaba. Para una joven que anhelaba una figura paterna estable, esta mezcla de afecto y amenaza fue devastadora. Le enseñó de la forma más cruel que el deseo masculino no era un halago, sino un arma, una herramienta de dominación que podía destruirla. La experiencia con Seymour culminó en un escándalo que casi le costó la vida. Tras la muerte de Catalina Parr, las ambiciones de Seymour se desbocaron.
y sus planes de casarse con Isabel lo llevaron directamente al cadalso por traición. Ella misma fue interrogada sin piedad, sus cartas examinadas, sus sirvientes presionados para que revelaran cualquier indicio de complicidad. A los 15 años, se enfrentó a la maquinaria del Estado, aprendiendo a mentir con una convicción gélida, a negar sus emociones y a presentar una fachada de inocencia inquebrantable mientras su interior se retorcía de pánico. Sobrevivió, pero la lección quedó grabada a fuego en su alma. La intimidad era un campo de minas, la confianza era una invitación a la ruina y el amor, en el juego del poder, era el nombre que se le daba al más sofisticado de los engaños. Años más tarde, el terror volvería a visitarla, esta vez en su forma más pura y concentrada. Cuando su medio hermana María ascendió al trono, la protestante Isabel se convirtió en el símbolo de la oposición y en una amenaza viviente para la reina católica. Acusada de participar en la rebelión de Wyatt, fue arrestada y llevada a la Torre de Londres. El viaje por el Támesis, bajo una lluvia torrencial, fue un descenso al infierno. Se negó a entrar por la puerta de los traidores, el mismo arco por el que había pasado su madre, en un último acto de desafío desesperado. Pero las puertas de la torre se cerraron tras ella de todos modos, encerrándola en la misma pesadilla que había definido su nacimiento. Dentro de aquellos muros fríos y húmedos, la paranoia que hasta entonces había sido una corriente subterránea en su mente, se convirtió en un torrente que lo arrasaba todo. Cada día era una tortura psicológica. El sonido de las llaves en la cerradura, los pasos de los guardias en el pasillo, el tañido de una campana lejana, todo podía ser la señal de que su hora había llegado. Se imaginaba el paseo hasta el cadalso, el tacto áspero de la madera bajo sus rodillas, la mirada fría del verdugo. Analizaba cada palabra de sus carceleros, buscando significados ocultos, intentando descifrar su destino en sus miradas impasibles. La torre no solo fue una prisión para su cuerpo, fue la forja donde su mente aprendió a vivir en un estado de asedio permanente, a no confiar en nadie y a ver una amenaza mortal en cada esquina. La experiencia la cambió para siempre. Cuando finalmente fue liberada, no era la misma joven que había entrado. La esperanza había sido reemplazada por una cautela gélida, la ingenuidad por un cinismo endurecido. Había aprendido que la supervivencia no dependía de la inocencia, sino de la capacidad de anticipar la traición. Esta lección se convirtió en el principio rector de su vida y de su reinado. La corona, cuando finalmente llegó a su cabeza, no descansó sobre una mente sana y esperanzada, sino sobre un campo de batalla lleno de cicatrices, donde los fantasmas de Ana Bolena, Thomas Seymour y la reina María libraban una guerra eterna contra la posibilidad de la paz. Los primeros años de su reinado fueron una delicada danza sobre un alambre. Heredó un reino fracturado por la religión, con las arcas vacías y rodeado de enemigos poderosos. Necesitaba proyectar una imagen de fuerza y decisión, pero por dentro, el miedo seguía siendo su consejero más íntimo. Sometía a sus ministros, incluso al leal William Cecil, a pruebas constantes de lealtad, cambiando de opinión, estallando en cóleras calculadas y retirando su favor para mantenerlos siempre en vilo, siempre dependientes de ella. Era una estrategia política brillante, pero también el comportamiento instintivo de una superviviente de trauma que no podía permitirse bajar la guardia ni un solo segundo, ni siquiera con aquellos que le habían jurado su vida. Estaba construyendo su leyenda, la de la reina filósofa, la monarca prudente, pero bajo la superficie, la ansiedad bullía. Se negaba a hablar de matrimonio, desviando las presiones de su consejo con ingenio y evasivas. Para ellos, era una cuestión de Estado, de asegurar la sucesión. Para ella, era una cuestión de supervivencia. Casarse significaba entregar una parte de sí misma, ceder el control a un hombre, y cada fibra de su ser, moldeada por la traición de su padre y el abuso de Seymour, se rebelaba ante esa idea. El matrimonio no era una alianza, era una rendición, una invitación para que el hacha volviera a caer, ya fuera literal o figuradamente. Entonces, en el otoño de 1562, llegó el punto de inflexión, el catalizador que transformaría sus miedos internos en una máscara externa y visible. La viruela, el ángel rojo de la muerte, se deslizó en el palacio de Hampton Court, y encontró su camino hasta los aposentos reales. Isabel cayó gravemente enferma. La fiebre la consumía, su cuerpo se cubría de pústulas dolorosas, y durante varios días deliró, suspendida entre la vida y la muerte. La corte entró en pánico. Sin heredero nombrado,
Su muerte significaría el caos, una posible guerra civil. Sus consejeros se reunieron junto a su lecho, esperando lo peor, mientras la reina luchaba en una batalla solitaria contra un enemigo invisible. Sobrevivió para alivio de la nación. Pero cuando la fiebre remitió y pudo mirarse de nuevo en un espejo, la mujer que le devolvió la mirada estaba irrevocablemente cambiada. Su rostro, antes celebrado por su tez pálida y su aspecto juvenil, estaba ahora marcado, lleno de cicatrices y hoyuelos, que la enfermedad había dejado como un cruel recordatorio de su propia mortalidad. Para una mujer en un mundo de hombres, cuyo poder dependía tanto de su aura de autoridad casi divina, esta imperfección era una catástrofe. El espejo no mentía, era vulnerable, era humana, era mortal, y esa verdad era inaceptable. Fue, en ese momento de desesperación, frente a su propio reflejo roto, cuando nació la máscara. La decisión de empezar a usar cerusa veneciana no fue un simple acto de vanidad, fue un acto de guerra. Una declaración de que no aceptaría la decadencia, de que no permitiría que el mundo viera sus cicatrices, ni las físicas ni las emocionales. Si la naturaleza la había marcado como imperfecta, ella la corregiría. Crearía una nueva cara, una cara de alabastro, lisa, blanca e inmutable. Una cara que no revelara nada, que no mostrara debilidad, que no traicionara el terror que sentía por dentro. Se convertiría en el icono que necesitaba ser, aunque tuviera que construirse a sí misma con veneno. El ritual diario se convirtió en una ceremonia sagrada, una armadura que se aplicaba cada mañana. La cerusa veneciana, una pasta espesa hecha de plomo blanco y vinagre, se extendía sobre su rostro, cuello y manos en capas gruesas, rellenando las cicatrices de la viruela y borrando cualquier línea de expresión. Sobre esa base blanca y fantasmal, se pintaban los labios de un rojo intenso con cochinilla, y se delineaban las venas con un tinte azul, para dar la ilusión de una piel translúcida y juvenil. Era un proceso largo y meticuloso, llevado a cabo en la intimidad de sus aposentos, transformando a la mujer mortal en la efigie de Gloriana. Pero esta armadura tenía un precio terrible. El plomo, el ingrediente principal de su máscara de perfección, era un veneno lento y acumulativo. Cada día, una pequeña cantidad era absorbida a través de su piel, entrando en su torrente sanguíneo y depositándose en sus órganos y huesos. Sin que ella lo supiera, la misma herramienta que usaba para proyectar una imagen de vida eterna, la estaba matando desde dentro. La ironía era tan cruel como perfecta. Su fachada de poder incorruptible estaba, literalmente, pudriendo la carne que se encontraba debajo, en una metáfora exacta de cómo su paranoia carcomía su alma. Los efectos del envenenamiento por plomo fueron graduales pero devastadores. Su piel, bajo las capas de maquillaje, se deterioró terriblemente, volviéndose grisácea, seca y arrugada. Este daño la obligaba a aplicar capas aún más gruesas de cerusa, para ocultar el propio estrago que el maquillaje estaba causando, atrapándola en un ciclo vicioso de ocultación y decadencia. Sufría de pérdida de cabello, lo que la llevó a usar las icónicas pelucas rojas que se volvieron cada vez más elaboradas para ocultar su calvicie. También es probable que el envenenamiento contribuyera a sus problemas digestivos y a sus cambios de humor cada vez más erráticos. La máscara se convirtió en una segunda piel, una barrera infranqueable entre ella y el mundo. Aislaba su rostro del tacto, de una caricia, de una brisa. La convertía en un objeto de arte, una estatua viviente a la que admirar desde la distancia, pero imposible de tocar. Esta separación física reforzó su aislamiento emocional. ¿Cómo podía alguien conectar con una mujer cuyo rostro era un lienzo inexpresivo y tóxico? La máscara que la protegía de las miradas críticas del mundo también la encarcelaba, impidiéndole cualquier forma de intimidad genuina. Era la reina de un imperio, pero estaba completamente sola dentro de su propia piel. Su corte tuvo que adaptarse a esta nueva realidad. Mirar demasiado fijamente a la reina, comentar sobre su apariencia, o peor aún, vislumbrar por accidente lo que había debajo de la fachada, se convirtió en un acto de extrema peligrosidad. Los cortesanos aprendieron a interactuar con la imagen, no con la mujer. Le ofrecían halagos extravagantes comparándola con diosas y con la luna, reforzando la ficción que ella tan desesperadamente necesitaba creer. La corte se transformó en un teatro, y ella era la actriz principal, la directora y la crítica más severa, atrapada en una obra que ella misma había escrito y de la que no podía escapar.
Esta obsesión por el control de su imagen se extendió a todos los aspectos de su vida. Se emitieron decretos que prohibían la circulación de retratos no autorizados de ella. Solo las imágenes que la presentaban como una figura joven, etérea y atemporal podían ser distribuidas. El objetivo era detener el tiempo, crear un mito de inmortalidad. Pero mientras la imagen pública de Isabel se congelaba en una perfección artificial, la mujer real seguía envejeciendo y decayendo bajo el peso de su corona, sus miedos y el veneno que se aplicaba en el rostro cada mañana. La lucha era constante y agotadora. Imaginen el terror de un día caluroso, el miedo a que el sudor pudiera agrietar la máscara y revelar el desastre que había debajo. Imaginen la imposibilidad de llorar en momentos de dolor, como cuando firmó la sentencia de muerte de sus seres queridos, por temor a que las lágrimas crearan surcos en la pasta blanca. Su rostro, el principal vehículo de la emoción humana, se había convertido en su mayor prisión. Estaba obligada a una serenidad antinatural, una calma de mármol que ocultaba la tormenta furiosa que se desataba en su interior. Esta dicotomía entre la imagen y la realidad alimentaba su paranoia. Si ella misma era una construcción, una mentira cuidadosamente elaborada, ¿cómo no iban a serlo los demás? Veía el mundo a través del filtro de su propia duplicidad. Las sonrisas de sus cortesanos eran máscaras de adulación que ocultaban la ambición. Las declaraciones de amor de sus pretendientes eran velos que escondían el deseo de poder. Su incapacidad para ser auténtica con el mundo la convenció de que la autenticidad no existía. Todos actuaban, todos mentían, todos conspiraban. El mundo entero era un baile de máscaras, y ella debía ser la más astuta para no ser desenmascarada. Su famoso ingenio y su habilidad para la ambigüedad se convirtieron en sus principales herramientas de defensa. Rara vez daba una respuesta directa, prefiriendo respuestas crípticas y oraculares que mantenían a todos adivinando sus verdaderas intenciones. Esta no era solo una táctica diplomática, era el reflejo de una mente que había aprendido que la claridad era peligrosa y la vulnerabilidad era mortal. Al mantener a todos en la oscuridad, se sentía segura. Si nadie sabía lo que realmente pensaba o sentía, nadie podía usarlo en su contra. Era una estrategia de supervivencia perfeccionada en la Torre de Londres, y aplicada ahora a la gobernación de un reino. La corte isabelina, a menudo idealizada como un lugar de renacimiento cultural, era en realidad un hervidero de ansiedad y sospecha, un reflejo directo de la psique de la reina. Fomentaba deliberadamente las facciones y rivalidades entre sus nobles como los Cecil y los Dudley. Al mantenerlos enfrentados, se aseguraba de que ninguna facción se hiciera lo suficientemente poderosa como para desafiarla. Los convertía en informantes unos de otros, creando una red de espionaje informal que complementaba la oficial. Todos dependían de su favor, y ella lo concedía y retiraba con una arbitrariedad calculada para mantenerlos desequilibrados y sumisos. Y para las amenazas que no podía controlar con la manipulación, tenía a su maestro de espías, Sir Francis Walsingham. Él era la encarnación de la paranoia de Isabel, convertida en una eficiente maquinaria de Estado. Su red de agentes se extendía por toda Europa, interceptando cartas, desenmascarando complots y utilizando la tortura para extraer confesiones. Walsingham no solo protegía el reino, alimentaba los miedos más oscuros de la reina. Cada complot que descubría, real o exagerado, era una validación de su creencia de que estaba rodeada de enemigos que no se detendrían ante nada para destruirla. En lugar de traerle paz, cada conspiración desmantelada solo profundizaba sus cicatrices. Sus legendarios ataques de ira eran la manifestación más visible de la presión insoportable que sufría. Podía ser encantadora y erudita en un momento, y al siguiente, una furia desatada, arrojando objetos, maldiciendo con un lenguaje soez, y golpeando a sus damas de compañía, o incluso a sus consejeros. Estos no eran los caprichos de una tirana, sino las grietas en la máscara, las erupciones volcánicas de un miedo y una frustración que mantenía reprimidos la mayor parte del tiempo. Eran la prueba de que, bajo la impasible superficie de Gloriana, la niña aterrorizada y la joven prisionera seguían vivas y gritando por salir. El rechazo al matrimonio se solidificó, pasando de ser una evasiva juvenil a una política de Estado inamovible. Cada pretendiente real que llegaba a la corte de Inglaterra, era sometido a un juego agotador de esperanza y rechazo. Isabel coqueteaba, negociaba y prometía, a veces durante años, solo para retirarse en el último momento.
Era una forma brillante de mantener a las potencias europeas en vilo, pero en un nivel más profundo, era el pánico de una mujer que no podía concebir la idea de compartir su cama, y mucho menos su trono. El recuerdo de su madre, reemplazada y ejecutada, era una advertencia demasiado poderosa para ignorarla. Su relación con Robert Dudley, el amor de su vida, fue la mayor víctima de esta incapacidad para confiar. Lo amaba, quizás como no amó a nadie más, pero nunca pudo casarse con él. La misteriosa muerte de la esposa de Dudley, Amy Robsart, que cayó por unas escaleras, creó un escándalo que lo hizo políticamente imposible. Pero incluso sin ese obstáculo, es probable que Isabel nunca hubiera dado el paso. Dudley representaba la mayor amenaza porque era el que más cerca estaba de su corazón. Entregarse a él habría significado bajar todas sus defensas, y eso era un riesgo que simplemente no podía correr. Su amor se convirtió en una tortura de décadas, una herida abierta que nunca pudo cerrar. Así, la reina virgen nació no solo como una estrategia política, sino como una necesidad psicológica. Si no podía ser una esposa, se convertiría en algo más grande, la madre de su nación, casada con Inglaterra. El culto a la virginidad que ella misma promovió la elevó a un estatus casi divino. Poetas como Edmund Spenser la inmortalizaron como la reina hada, y artistas la representaron como Astrea, la diosa virgen de la justicia que regresaba a la tierra. Se convirtió en un icono, un símbolo de pureza y fuerza para una nación que anhelaba estabilidad. Pero esta deificación tuvo un coste humano inmenso. Al convertirse en un símbolo, dejó de ser una persona. Se colocó en un pedestal tan alto, que ninguna conexión humana real podía alcanzarla. Era adorada, temida, obedecida, pero no podía ser amada de una manera normal y recíproca. Estaba rodeada de cientos de personas en su corte, pero vivía en un estado de profundo y absoluto aislamiento. La reina virgen era una figura magnífica en el escenario del mundo, pero en la soledad de sus aposentos, era simplemente una mujer atrapada en una jaula dorada, que ella misma había construido. La armadura de maquillaje y majestad la protegía, pero también la asfixiaba. Se había convertido en prisionera de su propia propaganda. Tenía que estar siempre alerta, siempre en control, siempre perfecta. Cualquier desliz, cualquier muestra de debilidad, podía hacer que todo el edificio se derrumbara. Esta presión constante la fue desgastando, endureciendo sus rasgos y enfriando su corazón. La joven vibrante que había ascendido al trono, con su amor por la música y el baile, fue desapareciendo lentamente, reemplazada por una figura más rígida, más desconfiada y más solitaria. El veneno del plomo seguía su curso lento, afectando su cuerpo, mientras el veneno del miedo seguía corroyendo su mente. Y en este estado de decadencia interna, oculta tras una fachada de poder sin precedentes, una nueva amenaza comenzó a tomar forma en el norte. Una amenaza que no era un rey extranjero, o un complot interno, sino algo mucho más personal y peligroso. Una mujer con sangre Tudor en sus venas. Una reina por derecho propio, católica y fértil. Un espejo oscuro que reflejaría todas las inseguridades y miedos de Isabel, y los magnificaría hasta un punto de ruptura. El nombre de esta amenaza resonaría en los pasillos de la corte inglesa durante casi 2 décadas, convirtiéndose en la obsesión central de la paranoia de Isabel. Era su prima, su rival, su némesis. Su mera existencia era un desafío a todo lo que Isabel había construido. Era la encarnación de la alternativa, un punto de reunión para todos los descontentos, y un recordatorio constante de la fragilidad de su propio poder. El fantasma que la empujaría al abismo definitivo de su tiranía del miedo había llegado. María, reina de Escocia. La llegada de María a Inglaterra como refugiada en 1568, no fue vista por Isabel como la llegada de una prima en apuros, sino como la entrada de un caballo de Troya en el corazón de su reino. Para Isabel, María era todo lo que ella no era y todo lo que temía. Era considerada por muchos como la legítima heredera al trono inglés, era madre de un hijo varón. Y su feminidad abierta y su tumultuosa vida amorosa, contrastaban bruscamente con la imagen virginal y controlada de Isabel. En María, Isabel no veía a una colega monarca, sino la personificación de la amenaza que había temido toda su vida. Una mujer que podía reemplazarla. Comenzó así uno de los dramas más largos y crueles del reinado de Isabel, la prisión de 19 años de María Estuardo. No fue un encarcelamiento en una mazmorra,
sino una custodia protectora en varios castillos y mansiones. Pero era una jaula, sin importar cuán dorada fuera. A María se le permitía tener su propia corte en miniatura, pero sus movimientos estaban restringidos, su correspondencia era interceptada, y cada uno de sus visitantes era un espía potencial. Para Isabel, mantener a María viva y prisionera era una tortura constante, un problema sin solución. Liberarla era invitar a la invasión, ejecutarla era un acto monstruoso contra una reina ungida. Esta indecisión, que duró casi 2 décadas, revela la profundidad del conflicto psicológico de Isabel. La existencia de María se convirtió en el foco de toda su paranoia. Cada complot católico para liberarla y ponerla en el trono inglés, como el complot de Ridolfi, o el de Throckmorton, era una confirmación de sus peores temores. Veía la mano de María detrás de cada sombra, convencida de que su prima conspiraba incesantemente para robarle la corona y la vida. La amenaza de María se convirtió en el monstruo debajo de la cama, un terror omnipresente que la atormentaba día y noche. La situación se convirtió en una guerra de desgaste psicológico entre las dos reinas. María, desde su cautiverio, se convirtió en un símbolo para los enemigos de Isabel, una mártir católica. Isabel, desde su trono, se vio obligada a endurecer su gobierno, a aumentar la vigilancia, y a profundizar su desconfianza hacia todo y todos. La presencia de María en suelo inglés fue como echar sal en la herida abierta de su trauma, recordándole constantemente la precariedad de su posición y la lección de su infancia, que incluso los lazos de sangre no ofrecían protección contra la traición. El peso de esta decisión imposible la consumía. Sus consejeros, liderados por Walsingham y Cecil, la presionaban para que eliminara la amenaza de una vez por todas, para que firmara la sentencia de muerte de María. Le presentaban pruebas, interceptaban cartas que implicaban a María en conspiraciones para asesinarla. Pero Isabel vacilaba. Ejecutar a otra reina, una ungida por Dios, su propia prima, era cruzar un umbral aterrador. Era convertirse en el tipo de tirano que había sido su padre, era cometer un acto que la perseguiría para siempre. Esta lucha interna la llevó al borde de un colapso. Se encerraba durante días, se negaba a ver a sus consejeros, y estallaba en furia cuando la presionaban. La agonía de la decisión era visible para toda la corte. No era solo una cuestión política, era una batalla profundamente personal. En María Isabel veía un reflejo de su propia vulnerabilidad. Veía a la mujer que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Y matar a María era, en cierto modo, matar una parte de sí misma, destruir cualquier resto de la compasión que su dura vida aún no había extinguido. El uso de la máscara de plomo se intensificó durante estos años de crisis. La tensión constante aceleró su envejecimiento, y necesitaba capas cada vez más gruesas para mantener la fachada de serenidad y control. El contraste entre la imagen pública de la reina impasible y la realidad de la mujer torturada por la indecisión nunca fue tan grande. Mientras el mundo veía a Gloriana en el apogeo de su poder, la mujer bajo el maquillaje se estaba desmoronando, atrapada en una red de miedo que se estrechaba cada día más. La presión se volvió insostenible. El descubrimiento del complot de Babington, que implicaba directamente a María en un plan para asesinar a Isabel, fue la gota que colmó el vaso. Las pruebas eran irrefutables. El Parlamento exigió la ejecución. Su consejo la instó a actuar. El clamor por la sangre de María era ensordecedor, ya no había escapatoria. La elección que había estado evitando durante 19 años estaba ahora frente a ella, desnuda y brutal. Proteger su vida y su corona, o perdonar a su prima y arriesgarse a perderlo todo. Finalmente, en febrero de 1587, con mano temblorosa, firmó la sentencia de muerte, pero incluso entonces, su mente torturada buscó una salida. Afirmó haberla firmado, pero ordenó a su secretario que no la enviara. Jugó un último y desesperado juego de negación, intentando distanciarse del acto final. Pero sus consejeros, temiendo que cambiara de opinión, actuaron sin su consentimiento explícito, y enviaron la orden. María, reina de Escocia, fue decapitada en el castillo de Fotheringhay. La noticia de la ejecución la sumió en una profunda crisis. Culpó a sus consejeros, exilió a su secretario y se vistió de luto, afirmando que la ejecución se había llevado a cabo en contra de su voluntad. Era una actuación para el mundo, un intento de lavar la sangre de sus manos. Pero en la soledad de sus aposentos, se enfrentó a la verdad. Se había convertido en lo que más temía.
Había matado a un miembro de su propia familia, a otra reina, para asegurar su propia supervivencia. El fantasma de su padre, el hombre que decapitó a su madre, ahora caminaba a su lado. La ejecución de María Estuardo fue el clímax de su paranoia, el punto de no retorno. Solidificó su poder, eliminando a su rival más peligrosa. Pero la victoria tuvo un coste psicológico devastador. La hundió en una soledad aún más profunda, una melancolía que la acompañaría hasta el final de sus días. Había ganado la batalla por el trono, pero había perdido una parte crucial de su humanidad en el proceso. El acto que la hizo sentir más segura también la dejó más aislada y atormentada que nunca. El fantasma de María la perseguiría. Se dice que sufría de pesadillas, y que a menudo se despertaba gritando. El espectro de su prima decapitada se unió al coro de fantasmas que ya habitaban en su mente. La máscara de plomo se hizo más necesaria que nunca, no solo para ocultar las arrugas sino para ocultar el dolor y la culpa que se reflejaban en sus ojos. Se había convertido en la reina indiscutible, pero su reino interior era un paisaje de desolación, y vi. La victoria sobre la Armada Invencible en 1588 debería haber sido el bálsamo definitivo para su alma atormentada, la prueba irrefutable de que era la elegida de Dios, la protectora invulnerable de Inglaterra. El mundo la aclamó. Los retratos de la época, como el famoso retrato de la Armada, la muestran en la cima de su gloria, majestuosa, serena, con la mano sobre un globo terráqueo, dueña del mundo. Su imagen pública alcanzó un estatus casi mitológico. Era Gloriana en su apogeo, la emperatriz del mar, la encarnación del poderío inglés. Pero esta imagen gloriosa era la mentira más elaborada de todas, una pintura al óleo que ocultaba una realidad de podredumbre y desolación. La victoria no le trajo la paz, sino que la encerró aún más en la necesidad de mantener esa fachada de invencibilidad, haciendo que la distancia entre la mujer y el mito fuera un abismo insalvable. Mientras los pintores creaban una diosa atemporal sobre el lienzo, la mujer real se desmoronaba en secreto. El envenenamiento por plomo, un proceso lento que llevaba décadas en marcha, había comenzado a pasar una factura terrible. Sufría de dolores crónicos, problemas digestivos, y una pérdida de memoria que la enfurecía y aterrorizaba a partes iguales. Su legendaria energía comenzaba a flaquear. El cabello que le quedaba era escaso y quebradizo, y su piel, bajo la gruesa capa de cerusa, era un mapa de devastación. La reina que había desafiado al imperio más grande del mundo, ahora luchaba una guerra perdida contra su propio cuerpo. Un enemigo silencioso e implacable que la derrotaba desde dentro, célula a célula, día tras día, sin que ninguna flota pudiera salvarla de esa decadencia. La corte, en sus últimos años, se transformó en un reflejo de su estado interior. Se convirtió en un lugar sombrío y melancólico, dominado por el silencio y el miedo. La música y las danzas que tanto había amado en su juventud, se hicieron cada vez más raras. El ambiente estaba cargado con la tensión de servir a una monarca envejecida, impredecible y propensa a ataques de furia desesperada. Los cortesanos caminaban de puntillas, susurrando en los pasillos, aterrorizados de decir o hacer algo que pudiera desencadenar la ira de la reina. El Palacio Dorado se había convertido en un mausoleo, y todos sus habitantes eran los guardianes silenciosos de una deidad moribunda que se negaba a admitir su propia mortalidad. Fue en este crepúsculo de su reinado cuando apareció la última y más trágica figura de su vida personal, Robert de Vere, segundo conde de Essex. Joven, apuesto, impetuoso y carismático, era el hijastro de su amado Robert Dudley. Para la anciana reina, Essex fue como un destello de sol, en un invierno interminable. Se convirtió en su favorito, el objeto de una extraña y compleja mezcla de afecto maternal, deseo platónico y fascinación por la juventud que ella había perdido para siempre. En él, proyectó sus últimas esperanzas de conexión, su último anhelo de una lealtad y un afecto que no estuvieran manchados por el cálculo político. Vio en su audacia un reflejo de su propia juventud, sin darse cuenta de que esa misma audacia sería la que cavaría la tumba de ambos. La relación entre Isabel y Essex se convirtió rápidamente en un campo de batalla emocional, una repetición de los patrones tóxicos que habían definido toda su vida. Ella lo colmaba de favores y honores, pero exigía a cambio una devoción absoluta y sumisa. Él, por su parte, la adulaba y la entretenía, pero su arrogancia y su ambición sin límites no podían ser contenidas.
Chocaban constantemente en una danza peligrosa de amor y resentimiento. Él se sentía frustrado por su control, y ella se sentía aterrorizada por su independencia. Cada uno de sus desafíos a su autoridad, cada uno de sus fracasos militares, era para Isabel una traición personal, una prueba más de que el afecto era una debilidad, y que la confianza era una invitación a la puñalada por la espalda. El conflicto alcanzó un punto álgido en una infame reunión del Consejo Privado. Durante un acalorado debate sobre el nombramiento de un comandante para Irlanda, Isabel desestimó la opinión de Essex con un gesto displicente. Humillado y furioso, Essex le dio la espalda a la reina, un insulto impensable. La reacción de Isabel fue volcánica. Se levantó de un salto y le propinó una bofetada en la cara, gritándole que se fuera al diablo. Cegado por la rabia, Essex llevó la mano a la empuñadura de su espada, un acto de traición que podría haberle costado la cabeza en ese mismo instante. Fue contenido por otros consejeros, pero el daño era irreparable. El joven al que había adorado, la había desafiado con una violencia que despertó a todos los demonios de su pasado. A partir de ese momento, la paranoia de Isabel se centró por completo en Essex. Lo veía no como su favorito descarriado, sino como la mayor amenaza para su trono desde María Estuardo. Su mente, ya predispuesta a ver conspiraciones en todas partes, transformó la ambición de Essex en un complot monstruoso para derrocarla. Le dio una última oportunidad, enviándolo a Irlanda para sofocar una rebelión, una misión que él convirtió en un desastre. Cuando regresó sin permiso, y se presentó ante ella, sucio y desafiante, en sus aposentos privados, rompió la última barrera de su intimidad, y selló su destino. Para Isabel, este acto no fue una súplica, sino una invasión, la confirmación final de su traición. La caída de Essex fue rápida y brutal. Despojado de sus cargos y puesto bajo arresto domiciliario, su desesperación lo llevó a cometer el error final. En febrero de 1601, lideró una rebelión absurda y mal planificada, marchando por las calles de Londres en un intento de tomar el palacio y forzar una audiencia con la reina. El levantamiento fue un fracaso patético, sofocado en cuestión de horas. Essex fue capturado y acusado de alta traición. La maquinaria de Estado que Isabel había perfeccionado a lo largo de su reinado, se volvió ahora contra el último hombre al que había permitido acercarse a su corazón. El juicio fue una formalidad, el veredicto, una conclusión inevitable. La reina se enfrentó de nuevo a la misma decisión agónica que la había torturado con María Estuardo, firmar la sentencia de muerte de alguien a quien amaba. Durante días, se debatió en una agonía silenciosa. El recuerdo de la audacia de Essex, su encanto y la alegría que le había traído, luchaba contra la herida profunda de su traición. Pero al final, la lección que había aprendido en la cuna, prevaleció sobre cualquier sentimiento. La supervivencia exigía la amputación de cualquier debilidad. Con el corazón hecho pedazos, pero con una mano que ya no temblaba, firmó la orden de ejecución. Era el acto final de una mujer que había aprendido a matar todo lo que amaba para poder seguir viviendo, o más bien, para poder seguir reinando. La ejecución de Robert de Vere, conde de Essex, fue el punto final de la tragedia emocional de Isabel. Si la muerte de María Estuardo había sido el clímax de su paranoia política, la de Essex fue la muerte de su propio corazón. Se dice que después de firmar la sentencia, se sumió en una profunda depresión de la que nunca se recuperaría por completo. Había aniquilado la última chispa de conexión humana genuina en su vida. A partir de ese momento, la soledad dejó de ser una estrategia o una condición, se convirtió en su esencia. La gran reina, la vencedora de la armada, la gloriana de los poetas, era ahora una anciana completamente sola, rodeada únicamente por los fantasmas de aquellos a los que había destruido. La máscara de plomo se volvió más pesada que nunca. Una losa funeraria sobre un rostro que ya no tenía nada que expresar salvo cansancio y dolor. El veneno que había absorbido durante 40 años ahora hacía estragos sin control. Su cuerpo se debilitaba día a día, y su mente se nublaba con frecuencia. Pasaba horas sentada en silencio sobre cojines en el suelo, negándose a hablar con nadie, perdida en los laberintos de su memoria. Miraba fijamente un punto en la pared, quizá reviviendo la cara de su madre en el cadalso, la celda fría de la torre, la cabeza decapitada de su prima, o la mirada de traición de su último favorito. Estaba atrapada en el museo de sus propios horrores. El contraste entre su imagen pública inmortal y su decadencia física, se volvió grotesco.
En los retratos oficiales, seguía siendo la reina virgen, eternamente joven, adornada con perlas que simbolizaban una pureza que había perdido hacía mucho tiempo. Pero la realidad en sus aposentos era la de una mujer encorvada, con los dientes ennegrecidos por el azúcar, la piel arruinada y los ojos hundidos por el insomnio y la melancolía. Se negaba a que hubiera espejos en sus habitaciones, incapaz de soportar la visión de lo que se había convertido. La mujer que había controlado su imagen con una disciplina de hierro durante toda su vida, ahora era prisionera de su propia ruina. Esta historia de poder y dolor, de una fachada de gloria que ocultaba un abismo de sufrimiento, nos obliga a mirar más allá de las leyendas. Nos muestra que las heridas más profundas no siempre son visibles, y que las coronas más pesadas no son las de oro y joyas, sino las forjadas por el miedo y el trauma. Si conoces a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, por las complejidades del alma humana bajo una presión extraordinaria, comparte este vídeo. Porque la historia de Isabel no es solo la de una reina, sino la de una advertencia universal sobre el precio de la supervivencia. En sus últimos meses, el terror a la muerte, que había sido el motor oculto de toda su vida, se convirtió en una obsesión manifiesta. Se negaba a irse a la cama, convencida de que si se dormía, no volvería a despertar. Durante semanas, permaneció de pie o sentada en cojines, resistiendo los ruegos de sus damas y médicos. Creía que si se acostaba, estaría rindiéndose admitiendo su propia mortalidad, la única verdad que había luchado por negar durante toda su vida. Era su último acto de desafío, una batalla final y desesperada contra el enemigo que ni su astucia ni su poder podían derrotar. Sus consejeros, viendo el final cerca, la presionaron para que nombrara un sucesor. Durante décadas, se había negado a hacerlo, viendo en cualquier heredero una invitación a su propia muerte. Pero ahora, debilitada y confundida, finalmente cedió. En un susurro apenas audible, se dice que nombró a Jacobo VI de Escocia, el hijo de María Estuardo, como su heredero. En un giro final de una ironía devastadora, la corona por la que tanto había luchado, por la que había sacrificado el amor, la familia y su propia humanidad, pasaría al hijo de la mujer a la que había ejecutado para protegerla. Su paranoia, al final, no había servido para nada. El deterioro físico se aceleró de forma espantosa. Su garganta se hinchó hasta el punto de que apenas podía tragar o hablar. El anillo de coronación, que nunca se había quitado, estaba tan incrustado en su dedo hinchado, que tuvieron que cortárselo, un acto simbólico que representaba el final de su largo matrimonio con Inglaterra. Se arrancaba el anillo con desesperación, como si intentara liberarse del peso de una vida de sacrificios. Era el desmoronamiento final de la máscara, la rendición de la reina ante el inevitable colapso del cuerpo. La efigie de Gloriana se disolvía para revelar a la mujer frágil y moribunda que siempre había estado debajo. Su mente, envenenada por el plomo y agotada por una vida de vigilancia, comenzó a ceder. Sufría de alucinaciones y terrores nocturnos. Se quejaba de que veía su propio cuerpo, demacrado y pequeño, yaciendo en la cama mientras ella lo observaba desde el otro lado de la habitación. Los fantasmas que la habían acompañado toda su vida ahora salían de las sombras para atormentarla en sus horas finales. El espectro de Essex, el de su madre, el de su hermana María, y sobre todo, el de su prima decapitada, llenaban la habitación, susurrándole sus fracasos y recordándole el precio de sangre que había pagado por su trono. La corte se convirtió en un escenario macabro, una vigilia silenciosa alrededor de una reina que se negaba a morir en paz. Sus damas de compañía lloraban en silencio. Sus consejeros esperaban con impaciencia el final. La atmósfera era de una tristeza profunda y opresiva. La mujer que había sido el centro vibrante de Inglaterra, durante 45 años, se estaba apagando en una agonía lenta y solitaria. Su famosa agudeza mental se había reducido a murmullos incoherentes, sus ojos, antes capaces de congelar a un hombre con una mirada, estaban ahora vacíos, fijos en horrores que solo ella podía ver. La negativa a acostarse era una metáfora de toda su existencia. Había pasado su vida en un estado de alerta constante, nunca bajando la guardia, nunca permitiéndose ser vulnerable. Acostarse, rendirse al sueño o a la enfermedad, era el acto de sumisión definitivo, algo contra lo que cada fibra de su ser se rebelaba. Incluso en el umbral de la muerte, luchaba por mantener el control, aferrándose a la conciencia como un náufrago se aferra a un trozo de madera.
pero la marea de la mortalidad era demasiado fuerte, y finalmente, la arrastró consigo. Finalmente, sus fuerzas la abandonaron por completo. Sus damas la llevaron a la cama, donde cayó en un profundo estupor, yacía inmóvil, su respiración cada vez más superficial. La gran reina, la arquitecta de la Edad de Oro de Inglaterra, la mujer que había sobrevivido a complots, prisiones y armadas, se enfrentaba a su fin, no en un campo de batalla ni en un salón del trono, sino en una cama, rodeada de sombras. Su reinado, que había comenzado con la esperanza de una nueva era, terminaba en el silencio de una habitación oscura, con el sabor amargo de la soledad y el arrepentimiento. El 24 de marzo de 1603, Isabel Tudor, la primera de su nombre, reina de Inglaterra e Irlanda, murió. No hubo un discurso final grandilocuente, ni un último acto de majestad. Su muerte fue silenciosa, casi un anticlímax para una vida tan llena de drama y ruido. Se fue como había vivido en sus últimos años, sola con sus demonios. La máscara de plomo finalmente podía ser retirada, pero lo que quedaba debajo no era el rostro de una diosa, sino el de una mujer devastada por el peso de su propia corona. La noticia de su muerte se extendió por un reino que no había conocido a otro monarca. Hubo un duelo genuino por la estabilidad y la gloria que había traído. Pero en los pasillos del palacio, entre los que la habían conocido de cerca, quizás hubo también una sensación de alivio. La larga y tensa vigilia había terminado. La tiranía del miedo, que había gobernado la corte durante tanto tiempo, finalmente se había levantado. El sol de Gloriana se había puesto, y una nueva era, incierta y desconocida, estaba a punto de comenzar. El legado de Isabel es una paradoja. Construyó una nación fuerte y segura, pero lo hizo desde un lugar de profunda inseguridad personal. Se convirtió en un icono de poder femenino, pero sacrificó su propia feminidad y felicidad en el proceso. La historia la recuerda como una de las más grandes monarcas de Inglaterra, y es cierto. Pero su historia personal es una de las más trágicas. Es el relato de cómo una niña aterrorizada se puso una corona, y descubrió que, en lugar de protegerla, simplemente la había encerrado en una prisión más grande y solitaria. Así, la desmitificación de Isabel I no busca disminuir sus logros, sino humanizar su leyenda. Nos obliga a reconocer que detrás de la fachada del poder absoluto, a menudo se esconde una fragilidad inmensa. Su historia es un recordatorio de que el trauma no resuelto puede envenenar el alma, sin importar cuán brillante sea la corona que la adorna. La reina virgen no fue derrotada por España ni por ninguna conspiración terrenal. Fue consumida desde dentro por los fantasmas que nacieron el día en que el hacha de un verdugo le arrebató a su madre y le enseñó la lección más cruel de todas. Que en el Juego de Tronos, el amor es solo el preludio de la muerte. La victoria sobre la Armada Invencible en 1588 debería haber sido el bálsamo definitivo para su alma atormentada, la prueba irrefutable de que era la elegida de Dios, la protectora invulnerable de Inglaterra. El mundo la aclamó. Los retratos de la época, como el famoso retrato de la Armada, la muestran en la cima de su gloria, majestuosa, serena, con la mano sobre un globo terráqueo, dueña del mundo. Su imagen pública alcanzó un estatus casi mitológico, era Gloriana en su apogeo, la emperatriz del mar, la encarnación del poderío inglés. Pero esta imagen gloriosa era la mentira más elaborada de todas, una pintura al óleo que ocultaba una realidad de podredumbre y desolación. La victoria no le trajo la paz, sino que la encerró aún más en la necesidad de mantener esa fachada de invencibilidad, haciendo que la distancia entre la mujer y el mito fuera un abismo insalvable. Mientras los pintores creaban una diosa atemporal sobre el lienzo, la mujer real se desmoronaba en secreto. El envenenamiento por plomo, un proceso lento que llevaba décadas en marcha, había comenzado a pasar una factura terrible. Sufría de dolores crónicos, problemas digestivos, y una pérdida de memoria que la enfurecía y aterrorizaba a partes iguales. Su legendaria energía comenzaba a flaquear. El cabello que le quedaba era escaso y quebradizo, y su piel, bajo la gruesa capa de cerusa, era un mapa de devastación. La reina, que había desafiado al imperio más grande del mundo, ahora luchaba una guerra perdida contra su propio cuerpo. Un enemigo silencioso e implacable que la derrotaba desde dentro, célula a célula, día tras día, sin que ninguna flota pudiera salvarla de esa decadencia. La corte, en sus últimos años, se transformó en un reflejo de su estado interior.
se convirtió en un lugar sombrío y melancólico, dominado por el silencio y el miedo. La música y las danzas que tanto había amado en su juventud, se hicieron cada vez más raras. El ambiente estaba cargado con la tensión de servir a una monarca envejecida, impredecible y propensa a ataques de furia desesperada. Los cortesanos caminaban de puntillas, susurrando en los pasillos, aterrorizados de decir o hacer algo que pudiera desencadenar la ira de la reina. El Palacio Dorado se había convertido en un mausoleo, y todos sus habitantes eran los guardianes silenciosos de una deidad moribunda que se negaba a admitir su propia mortalidad. Fue en este crepúsculo de su reinado cuando apareció la última y más trágica figura de su vida personal, Robert de Vere, segundo conde de Essex. Joven, apuesto, impetuoso y carismático, era el hijastro de su amado Robert Dudley. Para la anciana reina, Essex fue como un destello de sol en un invierno interminable. Se convirtió en su favorito, el objeto de una extraña y compleja mezcla de afecto maternal, deseo platónico, y fascinación por la juventud que ella había perdido para siempre. En él, proyectó sus últimas esperanzas de conexión, su último anhelo de una lealtad y un afecto que no estuvieran manchados por el cálculo político. Vio en su audacia un reflejo de su propia juventud, sin darse cuenta de que esa misma audacia sería la que cavaría la tumba de ambos. La relación entre Isabel y Essex se convirtió rápidamente en un campo de batalla emocional, una repetición de los patrones tóxicos que habían definido toda su vida. Ella lo colmaba de favores y honores, pero exigía a cambio una devoción absoluta y sumisa. Él, por su parte, la adulaba y la entretenía, pero su arrogancia y su ambición sin límites no podían ser contenidas. Chocaban constantemente en una danza peligrosa de amor y resentimiento. Él se sentía frustrado por su control, y ella se sentía aterrorizada por su independencia. Cada uno de sus desafíos a su autoridad, cada uno de sus fracasos militares, era para Isabel una traición personal, una prueba más de que el afecto era una debilidad, y que la confianza era una invitación a la puñalada por la espalda. El conflicto alcanzó un punto álgido en una infame reunión del Consejo Privado. Durante un acalorado debate sobre el nombramiento de un comandante para Irlanda, Isabel desestimó la opinión de Essex con un gesto displicente. Humillado y furioso, Essex le dio la espalda a la reina, un insulto impensable. La reacción de Isabel fue volcánica. Se levantó de un salto y le propinó una bofetada en la cara, gritándole que se fuera al diablo. Cegado por la rabia, Essex llevó la mano a la empuñadura de su espada, un acto de traición que podría haberle costado la cabeza en ese mismo instante. Fue contenido por otros consejeros, pero el daño era irreparable. El joven, al que había adorado, la había desafiado con una violencia que despertó a todos los demonios de su pasado. A partir de ese momento, la paranoia de Isabel se centró por completo en Essex. Lo veía no como su favorito descarriado, sino como la mayor amenaza para su trono desde María Estuardo. Su mente, ya predispuesta a ver conspiraciones en todas partes, transformó la ambición de Essex en un complot monstruoso para derrocarla. Le dio una última oportunidad, enviándolo a Irlanda para sofocar una rebelión, una misión que él convirtió en un desastre. Cuando regresó sin permiso y se presentó ante ella, sucio y desafiante, en sus aposentos privados, rompió la última barrera de su intimidad, y selló su destino. Para Isabel, este acto no fue una súplica sino una invasión, la confirmación final de su traición. La caída de Essex fue rápida y brutal. Despojado de sus cargos y puesto bajo arresto domiciliario, su desesperación lo llevó a cometer el error final. En febrero de 1601, lideró una rebelión absurda y mal planificada, marchando por las calles de Londres en un intento de tomar el palacio y forzar una audiencia con la reina. El levantamiento fue un fracaso patético, sofocado en cuestión de horas. Essex fue capturado y acusado de alta traición. La maquinaria de Estado que Isabel había perfeccionado a lo largo de su reinado, se volvió ahora contra el último hombre al que había permitido acercarse a su corazón. El juicio fue una formalidad. El veredicto, una conclusión inevitable. La reina se enfrentó de nuevo a la misma decisión agónica que la había torturado con María Estuardo: firmar la sentencia de muerte de alguien a quien amaba. Durante días, se debatió en una agonía silenciosa. El recuerdo de la audacia de Essex, su encanto y la alegría que le había traído, luchaba contra la herida profunda de su traición.
Pero al final la lección que había aprendido en la cuna prevaleció sobre cualquier sentimiento. La supervivencia exigía la amputación de cualquier debilidad. Con el corazón hecho pedazos, pero con una mano que ya no temblaba, firmó la orden de ejecución. Era el acto final de una mujer que había aprendido a matar todo lo que amaba para poder seguir viviendo o más bien para poder seguir reinando. La ejecución de Robert de Vere, conde de Essex, fue el punto final de la tragedia emocional de Isabel. Si la muerte de María Estuardo había sido el clímax de su paranoia política, la de Essex fue la muerte de su propio corazón. Se dice que después de firmar la sentencia, se sumió en una profunda depresión de la que nunca se recuperaría por completo. Había aniquilado la última chispa de conexión humana genuina en su vida. A partir de ese momento, la soledad dejó de ser una estrategia o una condición, se convirtió en su esencia. La gran reina, la vencedora de la armada, la gloriana de los poetas, era ahora una anciana completamente sola, rodeada únicamente por los fantasmas de aquellos a los que había destruido. La máscara de plomo se volvió más pesada que nunca, una losa funeraria sobre un rostro que ya no tenía nada que expresar salvo cansancio y dolor. El veneno que había absorbido durante 40 años ahora hacía estragos sin control. Su cuerpo se debilitaba día a día, y su mente se nublaba con frecuencia. Pasaba horas sentada en silencio sobre cojines en el suelo, negándose a hablar con nadie, perdida en los laberintos de su memoria. Miraba fijamente un punto en la pared, quizás reviviendo la cara de su madre en el cadalso, la celda fría de la torre, la cabeza decapitada de su prima, o la mirada de traición de su último favorito. Estaba atrapada en el museo de sus propios horrores. El contraste entre su imagen pública inmortal y su decadencia física se volvió grotesco. En los retratos oficiales, seguía siendo la reina virgen, eternamente joven, adornada con perlas que simbolizaban una pureza que había perdido hacía mucho tiempo. Pero la realidad en sus aposentos era la de una mujer encorvada, con los dientes ennegrecidos por el azúcar, la piel arruinada y los ojos hundidos por el insomnio y la melancolía. Se negaba a que hubiera espejos en sus habitaciones, incapaz de soportar la visión de lo que se había convertido. La mujer que había controlado su imagen con una disciplina de hierro durante toda su vida ahora era prisionera de su propia ruina. En sus últimos meses, el terror a la muerte que había sido el motor oculto de toda su vida, se convirtió en una obsesión manifiesta. Se negaba a irse a la cama, convencida de que si se dormía, no volvería a despertar. Durante semanas, permaneció de pie o sentada en cojines, resistiendo los ruegos de sus damas y médicos. Creía que si se acostaba, estaría rindiéndose, admitiendo su propia mortalidad, la única verdad que había luchado por negar durante toda su vida. Era su último acto de desafío, una batalla final y desesperada contra el enemigo que ni su astucia ni su poder podían derrotar. Sus consejeros, viendo el final cerca, la presionaron para que nombrara un sucesor. Durante décadas, se había negado a hacerlo, viendo en cualquier heredero una invitación a su propia muerte. Pero ahora, debilitada y confundida, finalmente cedió. En un susurro apenas audible, se dice que nombró a Jacobo VI de Escocia, el hijo de María Estuardo, como su heredero. En un giro final de una ironía devastadora, la corona por la que tanto había luchado, por la que había sacrificado el amor, la familia y su propia humanidad, pasaría al hijo de la mujer a la que había ejecutado para protegerla. Su paranoia al final, no había servido para nada. El deterioro físico se aceleró de forma espantosa. Su garganta se hinchó hasta el punto de que apenas podía tragar o hablar. El anillo de coronación, que nunca se había quitado, estaba tan incrustado en su dedo hinchado que tuvieron que cortárselo, un acto simbólico que representaba el final de su largo matrimonio con Inglaterra. Se arrancaba el anillo con desesperación, como si intentara liberarse del peso de una vida de sacrificios. Era el desmoronamiento final de la máscara, la rendición de la reina ante el inevitable colapso del cuerpo. La efigie de Gloriana se disolvía para revelar a la mujer frágil y moribunda que siempre había estado debajo. Su mente, envenenada por el plomo y agotada por una vida de vigilancia, comenzó a ceder. Sufría de alucinaciones y terrores nocturnos. Se quejaba de que veía su propio cuerpo, demacrado y pequeño, yaciendo en la cama mientras ella lo observaba desde el otro lado de la habitación. Los fantasmas que la habían acompañado toda su vida ahora salían de las sombras para atormentarla en sus horas finales. El espectro de Essex, el de su madre, el de su hermana María,
y sobre todo, el de su prima decapitada, llenaban la habitación, susurrándole sus fracasos y recordándole el precio de sangre que había pagado por su trono. Finalmente, sus fuerzas la abandonaron por completo. Sus damas la llevaron a la cama, donde cayó en un profundo estupor. Yacía inmóvil, su respiración cada vez más superficial. La gran reina, la arquitecta de la Edad de Oro de Inglaterra, la mujer que había sobrevivido a complots, prisiones y armadas, se enfrentaba a su fin, no en un campo de batalla ni en un salón del trono, sino en una cama, rodeada de sombras. Su reinado, que había comenzado con la esperanza de una nueva era, terminaba en el silencio de una habitación oscura, con el sabor amargo de la soledad y el arrepentimiento. El 24 de marzo de 1603, Isabel Tudor, la primera de su nombre, reina de Inglaterra e Irlanda, murió. No hubo un discurso final grandilocuente, ni un último acto de majestad. Su muerte fue silenciosa, casi un anticlímax para una vida tan llena de drama y ruido. Se fue como había vivido en sus últimos años, sola con sus demonios. La máscara de plomo finalmente podía ser retirada, pero lo que quedaba debajo no era el rostro de una diosa, sino el de una mujer devastada por el peso de su propia corona.